mi objetivo era ser la mayor empresa de iPhone en Paraguay, cosa que logré. Con solo 24 años ya ha concretado una exit. Está lanzando constantemente nuevos negocios y viaja en busca de productos para importar desde China. En cambio, otro negocio que tengo, facturamos 100 millones y el margen neto es 50 millones. Desde los 20 que ya no necesito trabajar y yo no quiero hacer cualquier negocio para ganar plata. No es un nómada digital que vino para la residencia, sino un paraguayo que descifró cómo potenciar los negocios por internet en Paraguay y que puede enseñar muchísimo a cualquier interesado en el e-commerce, tanto aquí como en otros países. El mayor problema de los empresarios en Paraguay es gestión. El invitado de hoy es Dario de Oliveira. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estamos aquí con Dario de Oliveira y este es un podcast que le va a flipar la cabeza porque generalmente hay dos tipos de personas que se sientan en esta silla. O es un empresario paraguayo que hace algo súper tradicional o es un extranjero que trabaja online, medio digital nomad y que hace cosas de la compu. Hoy tenemos un hueco en el espacio-tiempo y tenemos a un paraguayo que hace exactamente el tipo de negocio que generalmente ven los extranjeros hacer en esta silla. Entonces, Dario, por favor, preséntate y contanos qué haces. Soy Dario, tengo 24 años ahora. Emprendo desde los 12, pero me tomé en serio a los 15 a 16. Ahí empecé a estudiar mucho más, a empezar a estudiar gestión, finanzas, para alavancar el negocio que tengo, porque yo veía que tenía una vida muy normal. Entonces veía empresas grandes, veía negocios grandes y yo quería saber qué tenía de diferente esos negocios que yo. Y eso ya era ahí cuando tenía 15 años. Entonces empecé a estudiar y ver qué podía hacer de diferente para lograr esa vida que yo amerraba que quería en algún momento. Entonces ahí empecé a testear negocios, probar, tomar mucho más en serio y empezar a lo que me dedico actualmente, que es la gestión de capital. ¿Cuál fue el primer negocio que hiciste? Si vamos al primero es a los 8 que agarraba detergente, Ok, un detergente de 1 litro, ok, tiraba eso en potes de botellitas y les tiraba X porcentaje de detergente y después llenaba con agua. ok, Entonces, un falsificador, ok, no, ok, pero digamos eso, pero en esa época tenía 8 años, tipo, era solo por diversión que yo hacía eso. ok. Tipo, ahí arranqué, hice eso una vez y después nunca más toqué negocios. Volví a tocar negocios a los 12, 13, lo que es en el colegio, vendía accesorios a mis compañeros y todo eso y mantuve esa vida hasta los 15, 16, donde empecé a tocar, tipo, ahí a los 15 empecé a estudiar más y veía que esos márgenes que yo tenía no eran muy buenos y que así no iba a llegar nunca a ningún lugar, porque tocaba márgenes de un producto de 15.000, 20.000, 3, $4 y vendía el doble. Bien, bien, pero no era un negocio muy escalable eso. Ok. Ahí empezó. ¿Y después? Veía en ese lugar se vendían teléfonos y le dije a mi jefe para poder yo vender los teléfonos por Marketplace con Facebook y todo eso. Ahí empecé a vender, ya tenía un margen mayor, ya ganaba 200, 500 por teléfono, bien. Entonces después ya empecé a ver que trayendo a Estados Unidos el teléfono tenía mayor margen. Entonces Lo ya, importaste vos en este caso. sí, Ok, agarré eBay, empecé a subastas, comprar ahora y una ganancia que yo tenía acá de 500.000 se fue para 1,5 millones a 2 ok. por la misma venta. ¿Qué tal la primera vez que importas un producto? La primera vez fue, vos querías comprar un teléfono de mí y yo te dije, mira, el precio acá en Paraguay es de 3 millones. Yo te puedo traer por 2,5, una ventaja competitiva, 2015, 500.000, Ujú. 2016, 500.000 es mucho ahí, y ahora también. Bueno, y ahí yo le digo eso, pero hay que esperar 20 días. Me dice que sí, y yo ahí le digo, bueno, entregame la mitad y la otra mitad cuando llegue. Entonces yo agarro, compro el producto con la mitad que él me dio, me voy con la tarjeta de mi mamá, que era una tarjeta prepaga, cargo la tarjeta, compro el producto, llega, duplico mi capital. Ok. ¿Opinas que funciona hasta hoy en día o eso ya se descubrió que la gente puede comprar por eBay? Sí funciona, porque hay una gran diferencia de precio entre Estados Unidos y Paraguay, pero es un negocio que tiene algo que tenés tiempo. Vos para comprarla ya tenés 15 a 20 días de espera. O sea, en la época yo tenía mucho margen porque era uno de los pocos que hacía eso. Nadie casi no traía. Ahora es común. Ahora es más común, ahora todo el mundo tiene acceso a un courier,
a comprar online, a una tarjeta de crédito, a todo. Antes nadie no tenía eso, entonces Ahora no hay más ventaja competitiva. no. Ok, entonces, ¿cómo evoluyó tu mercado después? Empecé y después yo empecé a buscar proveedores mayoristas. Entre eso viene un cliente, o sea, de mi jefe, y me dice, mira, yo que importaba computadoras, y me dijo, yo quería traer en cantidad, pero está esa seguridad de que vos contactás a un proveedor en el extranjero y le transferís y no te llega el producto, te estafa. Entonces yo conocía una marca, veía una marca, pero la confianza yo no la tenía. O Claro. sea, entonces vino un proveedor y, o sea, un amigo de mi jefe y dijo, mira, yo compro computadoras de esta empresa. Y ya que no es el mismo rubro, tipo me dio. Yo conocía esa empresa. Entonces él me transmitió la confianza que él tenía sobre esa empresa a mí. Ok, Entonces yo ahí, el pedido mínimo en esa época era de $10.000. ok. Yo tenía más o menos 3.000. ¿Qué hiciste? Le dije a mi jefe, mira, quiero traer teléfonos, estos son los números, esto es el margen de ganancia, esto es, y yo no gano nada por vos, o sea, no gané nada por él, y ahí le dije, esos son los números, le presenté todo, me dijo, ok, vamos a ver. Entonces yo invertí mis $3.000, él invirtió sus 7.000, yo agarré, compré productos, con lo que tenía me llegaron unos 20 teléfonos. Entonces yo agarré 15, vendí mayorista, y los otros 5 dejé para mí, para vender al minorista en el tiempo que me llega mi próxima carga. Ok, ¿qué tal te salió? Bien, tipo, ahí ya llegaba el producto, el 75% vendía todito a... ¿Mayorista? Sí, y el otro vendía en Marketplace, porque yo no tenía un público muy grande, era publicar en Facebook, esperar a que me escriban y vender, era normal. Claro, Entonces ahí empezó, después ya empezó a subir mi capital y todo eso. Y empecé a traer también accesorios. En accesorios el margen era mucho mayor. claro. Entonces ahí empezaste a pasar de la marca clásica tipo iPhone a No, accesorios. lamentablemente no. Ok, Lamentablemente me fui por volumen, por facturación, por lo que todo el mundo se va. ¿Dónde hay más plata? En donde vos ves más ok. facturación. Entonces me fui al iPhone y accesorios fue un mercado complementario. Ok. Nunca le tiré la energía necesaria a ese rubro. Entonces ahí estás importando mucha cantidad a este momento y te estás haciendo con iPhone. ¿Cuál es la siguiente etapa? La rotatividad de los productos. Yo al comprar del extranjero, yo tengo un tiempo de demora. 15, 30, en esa época demoraba mucho más, demoraba 25, 30 días. Entonces busqué proveedores locales que tenían un poco menor de margen, pero tenía rotatividad de productos más rápido. Compraba, vendía y yo ya hacía un dropshipping de iPhone. Un dropshipping interno a Sí, Paraguay, realmente. porque el cliente era del interior, donde sea, me pagaba completo, yo compraba el producto con su dinero y me quedaba con la margen de diferencia. Claro, Y es porque yo tenía poco capital. Y si vendía 10 ventas en un día, no tenía el capital como para aguantar todo eso. totalmente. El capital circulante Sí, para... Sí. y aparte que tenés un stock, todo eso. Entonces, en un punto llegué a tener poco stock y netamente hacer todo por pedido. ¿Vos veías tu vida como que siempre ibas a hacer esto o lo tomabas como una etapa nomás? Ese momento, mi objetivo era ser la mayor empresa de iPhone en Paraguay. Ok, Tipo la más conocida, cosa que logré, ser la empresa más conocida, tipo, yo era conocido antes como el de los iPhone, me veían en Biggie, me veían en el supermercado, ah, vos sos el de los iPhone, y tipo tenía una marca personal muy fuerte en tema de iPhone, ok, porque tenía comunidad, creaba mucho contenido, muchas preguntas, lo mismo, el mismo contenido que vos estás haciendo ahora, pero solo exclusivo en iPhone, tipo dudas sobre iPhone, tips todos los días, tipo era un ecosistema completo, yo no quería venderte el iPhone a vos. claro, claro, claro. Sí, Mi sí, sí, idea entiendo. era ayudarte en tu día a día y para cuando quieras comprar el iPhone, Entonces el content marketing siempre fue parte de tu estrategia. sí, es el principal. Porque vos compras iPhone, cada tu teléfono cambias cada un año o dos. Claro, Entonces, para cuando quieras cambiar, la primera persona que te acordás, este de que viste el contenido. sí. Todo mi crecimiento no fue por vender ese producto, sino por la metodología y por la gestión el cual yo ejecuté todo. Ok, y ahí ahora vos no tenés nada a ver con iPhone, ¿no? Ya no. ¿Por qué? En todo el proceso te vas y estudias, te vas y conoces más del mercado, te vas y conoces las empresas grandes, cómo funcionan, y estudiando mucho el mercado brasilero, que es donde hay más estudios sobre negocios, economía, todo eso. Porque en Paraguay ahora está empezando a haber personas que te ayudan en conocimiento, en experiencias de lo que es emprender. Igualmente es un poco básico Sí, acá. igualmente es un poco básico.
tipo muy poco o nada hay. Entonces yo me iba allá y empezaba a estudiar los mercados y ahí empecé a saber en qué invertir, diversificar capital para no dejar todo en un mismo lugar, para no perder muchas otras cosas, inversión, efecto bola de nieve, inversión en rendimientos compuestos. Entonces me fui a eso, ya sé que eso está, entonces es ejecutar, invertir, ampliar el campo de inversión que tenía. Ok, Entonces ahí fui ampliando, ¿decidiste que iPhone no valía más la pena sí, o...? porque el margen es muy bajo. Claro. Tuve una facturación de 10 millones, le quitas 5 millones. O sea, de Sí, 500 sí, mil. 500.000, no vale 500 la mil, no pena. es nada. En cambio, otro negocio que tengo, facturamos 100 millones y el margen neto es 50 millones. Totalmente, es una Y diferencia. es mucha menos facturación, mucho menos trabajo, mucho menos personales, mucho menos dolor de cabeza, todo menos y mayor margen. Claro, en Paraguay hay esta cosa, ¿no? De la, no sé si se llama Vanity Metrics, que son tipo, en nuestro negocio factura X, pero ¿Cuál claro, es el margen real? cuánto te queda en el bolsillo es lo importante, cuánto facturas no importa. Podrías hasta facturar 100.000 millones y estar perdiendo plata. ¿Cuál es la mayor lección que aprendiste desde este negocio de iPhone? La creación de contenido, es el marketing, es el corazón de un negocio se basa en la conexión con la audiencia. Entonces yo todos los negocios que toco, yo ya sé cómo viralizar rápido, sé cómo vender, sé cómo conectar con la audiencia, porque la mayoría de las personas quieren abrir un negocio y ya te quieren vender el producto. Claro, Pero acá la cosa es no querer vender, construir confianza, sí, construir una imagen positiva y ahí cuando la persona está lista para comprar, va a pensar en vos. sí, tipo, primero yo aprendí mucho que tengo que generar una conexión con la audiencia, tengo que generar un deseo por mi producto y crear un CTA. Entonces yo buscaba una conexión, un problema, tocaba mucho el emocional y hacía que la persona tenga deseo por mi Claro, producto. Yo no le ofrecía, la persona veía, venía y quería eso. inbound, Sí, not outbound. ¿Cuál fue la siguiente evolución? ¿Cuál fue la siguiente etapa? yo me tomé unos años sabáticos. Ok. Acumular capital, me tomé, viajé, me fui por el mundo 4 meses, un nómada, y vi mucho ahí, vi que lo que yo tenía no era nada. Claro. Es una inversión en tu conocimiento Sí, igualmente, es ¿eh? inversión. Y ahí te vas, conoces el mundo, ves muchas cosas que nunca viste, porque yo me quería ir a Estados Unidos desde los 16, era mi mayor sueño. Y dije, voy a construir mucho, voy a construir mi empresa y después voy a irme. Entonces ahí dije, cerré todo, vendí todo y me fui a Estados Unidos, viví, conocí, cumplí mi sueño. ¿Vendiste la empresa entonces? Sí. ¿Cómo es vender una empresa que está tan conectada a tu marca personal? Cuando las personas piensan en la empresa, piensan en tu cara. ¿Cómo logras vender ese tipo de negocio? Preparar, justamente preparé antes, ya vino una persona, ya era encargada de mi marketing, yo ya me empecé a desconectar un periodo antes ya de aparecer mucho y esa persona empezó a entrar, entonces hubo una transición ahí. Entonces ya esa persona fue la marca de la empresa, la imagen de la empresa y yo ya salí tranquilamente. Mi objetivo siempre es crear una empresa llevada a su tope y puedo mantenerla ahí o puedo dejar para que otro toque y yo me voy a otros negocios. Ahora estás metido igualmente en la exportación. Sí, ¿Qué importas? ahora importamos muchos productos, pero yo me enfoco en lo que siempre me gusta, lo que es gadgets, teléfonos, cosa que va relacionado a teléfonos, accesorios, cargadores, Ok, ¿cómo funciona vidrios. el negocio? Entonces, vos decís, este producto es, bueno, creo que funciona. Primero, eh, ¿cómo sabes que funciona? Porque yo tengo un checklist que yo le paso a todos los que quieren importar, es decir, donde figura ciertos parámetros a tener en cuenta. Otra cosa es que tenga mucho margen, que compres barato, puedas venderlo, compres a $5, tenga un gran y buen valor percibido, el que te permita vender a 15, 25, $30. ¿Eso es el mínimo que aceptas? No, Como, puede ser más, pero lo ideal es ¿cuál que, es lo ideal para vos? Tipo que si lo compro a uno, por lo menos tengo que saber que en Paraguay lo vendo a cuánto. bueno, el ticket promedio en Paraguay para un producto venta fácil es 200.000. Ok, Tipo 200.000, yo quito de mi billetera, toma. ok. Ahora, si ya es 400, 500, yo ya Te lo razono, no, no vale piensas. la pena. Ok. Entonces, lo ideal para un producto es tratarlo de vender a ese ticket, 200.000, 180, 190, 250, depende del valor percibido, ¿Y cuánto hay que pagarlo entonces para que valga la pena el negocio? hasta el 25% de tu ticket. Ok, 50.000 para que Sí, yo. hasta 50.000 puede ir. Entonces, después tenés tus costos operativos y tenés un buen margen. Ok. Entonces, hasta el 25 es lo ideal pagar por un producto. ¿Y traes directamente de China en la mayor parte de los casos? Sí, es porque muchos vienen y quieren decir, yo quiero traer este producto de Estados Unidos. Y ahí yo vengo y le enfrento, mira, está bien, puedes traer, pero todo se fabrica en China, vos estás pagando ese precio por marca.
cosa que vos puedes traer o sin marca o con tu marca propia y empezar a construir. Una marca tuya que se puede vender Exacto. un día. Porque hay muchas personas que yo quiero vender esta marca de tal cosa, pero vos estás trabajando para el branding de otra empresa. Claro, no estás construyendo nada. Exacto. Además, puede venir otro y hacer lo mismo. Sí, justamente yo trato de mostrarle eso a la audiencia, de no empezar algo al cual de acá X tiempo tengas que volver a empezar todo. Tipo, ya desde inicio, mentalizar y enfocar toda la energía, el conocimiento que tenés a empezar algo que no tenga techo y que pueda escalar mucho. Y eso vos lo haces principalmente, me estabas contando off camera, a través después de venta online. El producto, sí. Ok, ¿realmente los paraguayos compran bastante online? Compran bastante online, ahora aumentó muchísimo. Hay algunas barreras todavía en Paraguay, cosas que se rompen de acuerdo a logísticas. Por ejemplo, una barrera grande es al vender al interior, las logísticas están muy sobresaturadas. O sea, ese es un negocio que puede hacer, pero que requiere mucho trabajo la logística. Totalmente no, hay que construir una cosa con un capital, super capital Sí, intensive, tipo marca un igual. UPS en Paraguay o cosas así, Eh, es mucha plata, pero va a solucionar un problema muy grande porque acá las logísticas están sobresaturadas. La empresa te dice que te entrega en 24 horas y se puede tardar 72 horas. Se podría solucionar con una tecnología un poco más nueva que son los drones. Yo vi en África, por ejemplo, una solución muy interesante que utilizan para entregar remedios, sangre, órganos, cosas muy sensibles. Hay algunos drones muy sencillos, pero muy sencillos. No te imagines nada demasiado Tipo un costo complicado. barato. Costo barato y tienen una capacidad de hasta 600 kilómetros, que no es poco. Ahora. Y le tiran así con un elástico gigante, ¡puf! Y como toma velocidad, empieza el motor a arrancar y ahí llega directamente hasta el hospital y todo más. Esa es una cosa que, por ejemplo, acá en Paraguay lo vería mucho más que no un UPS que se va con su camión, porque puede ser que vos tienes que entregar un producto acá y otro a 140 kilómetros de distancia, ¿no? Es una cosa que probablemente tiene mucho futuro y es una cosa que ya veo, por ejemplo, acá. Eso podría ser un high ticket directo. Puede ser, puede ser. Hay es una cosa que también es un poco menos capital intensive porque un dron te sale menos que un camión al final. Porque acá en Paraguay el pago pre-compra, o sea, pagar el producto antes de comprar no está muy asociado aún. Tipo, Efectivo contra entrega, es esto. efectivo contra entrega es el método. Pero, ¿qué pasa? Vos haces el pedido online y si te llega en 5 días tu pedido, vos ya te enfriaste y vos podés rechazar el pedido. Claro, 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 claro. Entonces, si las empresas solucionan acá vendiendo netamente en área central y con deliveries propios. Hace 20 años era muy común en Italia también, Sí, efectivo contra Paraguay entrega. se está empezando el número, entonces la mejor forma de romper esa barrera es contra entrega, la mayor seguridad que le puede dar tu cliente. No, totalmente. Al final, aquí, por ejemplo, se puede pagar post contra entrega en algunas cosas. En Italia nunca existió, ahora siempre efectivo contra entrega, que es una cosa que ahora ya murió hace 1000 años, o sea, es como hablar de tiempos olvidadísimos. Pero me recuerdo que cuando nació Internet y el e-commerce en Italia, nació así, que nadie tenía confianza que le iba a llegar el producto. Tener una marca personal fuerte hablando de importaciones, ¿para qué te sirve? Yo tengo una marca personal en varios nichos. Tipo, muchos me conocen como el de las importaciones, el de las tarjetas de crédito, el de los negocios, el del iPhone, el de muchas cosas. Y un nicho fuerte que toco de las importaciones que va al rubro que toco. Pero tu cuenta con tu nombre, apellido, Sí, es es porque más dedicada a eso, ¿no? sí, no, yo toco mucho, todo. Importaciones es un nicho que la gente pregunta mucho, Ok. pero también va mucho a negocios, a gestión, a crecimiento. Tipo, es un ecosistema de todo va igual, pero tu algoritmo te tira más a lo que a lo que te Sigues interesa. más. Ok, puede ser, probablemente sí. Sí, Probablemente sí. Y estás vendiendo formación también, ¿cierto? también. Ok, ¿cómo te va? Es Si uno te pide nomás. conexión, generar deseo y todo eso, pero igual, todo el contenido de la formación está gratuita en mi perfil de TikTok. Más la formación es para alguien que quiere realmente tomarlo en serio. ¿Ves interés por parte de los jóvenes paraguayos para hacer este tipo de negocios? En importación, En general, tipo, para el tipo de contenido que vos estás postando, que es un contenido ya un poco elevado en tema tanto de capacitación de negocios cuanto de conocimiento, finanza personal, crecimiento personal, es un tema que suele ser para pocos. mucha audiencia hay. En Paraguay hay mucha audiencia porque yo toco los tres nichos, tipo el que en algún momento quiere emprender, el que ya está emprendiendo y el que ya está algo full estructurado. Entonces yo le ayudo en todo, porque algunos quizás ya importen, pero su problema es la gestión
o su problema es otra cosa, o su problema es tarjeta de crédito. Entonces mi contenido va a Sí, complementar todo eso. solucionas diferentes tipos de problemas. Ahora que no te estás dedicando solo a una cosa, primero, ¿cuáles son todas las cosas que estás tocando en este momento? Todo se basa en gestión. Gestión de capital, gestión de tiempo. Tipo, tocamos importación, por ahí tocamos importación de vehículos, nutracéuticos, productos, gadgets, accesorios, Ok, eso. entonces, parte de importación. Después ella entra a un rubro muy importante. Otro rubro serían los negocios físicos que estamos tocando, que depende de la importación, pero es diferente. Tipo, la importación es uno, la importadora le vende a la empresa y Ok. la empresa vuelve a distribuir los productos. Ah, ok, entonces estás haciendo una parte de retail físico de los productos que Sí. importas. Ok. Físicos, después está el tema de las otras empresas que toco, inversiones de negocios, aplicaciones de software que estamos desarrollando. Tengo 10 proyectos para este año, de los cuales 2 ya están ejecutándose para terminar ahora a mediados de abril. Y porque yo analicé cuáles son los negocios que más pueden generar valor percibido. Y tipo, para mí ganar dinero es la consecuencia de solucionar problemas. Total, Entonces siempre. yo Eso, ven, eso es el capitalismo en exacto, su definición. Vi que vos tenés una app, probablemente un embrión de una app, sí, porque vi que es bastante al comienzo, pero ¿de qué se trata? Emple Apps. Entonces, es una plataforma gratuita donde vos te vas, te registras como empresa o como profesional. Y vos podés publicarte a vos como profesional de forma pública, de forma incógnita o privada. Tipo, yo trabajo en una empresa X. Yo me quiero postular a otra empresa, pero sin que me vean. Yo no quiero que mi patrón vea que yo me estoy postulando. Entonces, vos te postulás de forma incógnita. Entonces, solamente la empresa que te postula ve. Entonces, vemos muchas. Tipo, yo veo la aplicación, veo mejorar, tipo yo veo qué problemas hay, entonces ese es el problema principal. Y tenés ahí un perfil de empresas, tenés sucursales, tenés ciudades, tenés un panorama completo, entonces tipo agarro iNeed, que es una empresa de Estados Unidos para trabajo, agarro muchas empresas, veo qué tiene esa empresa que todavía no tiene plataforma y busco implementar verificación de AI y todo eso, Ok, entonces ¿en qué punto estás de eso? y ya errores, pequeños bugs, pequeños botones que no me gusta el lugar, ya netamente eso porque la parte de base de datos, la parte de dominios, la parte de registro, todo ya está totalmente. Ahora solo es este texto, este text field está mal, el padding de la página, el top bar no me gusta, entonces, Optimizaciones pequeñas. exacto, tipo perfeccionar, dejar todo el mobile ¿Cuándo funcional. piensas lanzar? Yo tengo que contratar personas y yo quiero usar la aplicación para contratar personas, entonces estoy finalizando y pondré que 10 días. ¿Serio? Ah, ok, va a ser muy breve. ¿Cuál va a ser tu plan para crecer la plataforma? Ya hice una vez y funcionó muy bien, que es hacer una competencia de viralización. 1 millón para la persona que cree un video, el que tenga más visualización antes de tanto tiempo, gana 1 millón. Segundo puesto, 500.000. Ok, Ya hice con una aplicación anterior que es mi billetera.online, que es una aplicación para gestión de capital que hice. Eso ya está funcional y online. Entonces vos ahí pones tu capital, vos podés terrenos, vehículos, CDAs, inversiones, todo lo que tenés, y te da un panorama, una radiografía general de tu nivel, de todo tu sí, sí, estatus sí. financiero. Hay algunas plataformas hasta que te permiten hacer esta cosa, de una forma un poco más rigurosa, Sí. por decir, que te permiten hacer leaderboard y cosas realmente bien estructuradas cuando haces contest para este tipo de influencer marketing que es basado en recompensas. Entonces, que no es con pago fijo, sino que es con pago con base a los Sí, resultados que logró esta persona. y yo hice eso y viralizó todo eso. Entonces, tipo, bueno, Tomás acá está. Y fue una beta. Esa aplicación es una aplicación sin fines de lucro, luego. Entonces, pero esta sí, la idea de esta aplicación es tener mucho volumen, muchas personas, porque yo no quiero vender suscripción. La Ujú. idea acá es tener muchas personas y a futuro viene una empresa y quiere comprarla. Entonces, ni tanto es querer facturar, es hacer solucionar el problema y Yo netamente creo que la empresa, por lado de la empresa, pagaría. sí. Entonces, tipo, lo que vamos a hacer es tener opciones premium. Tipo, conectar con ellas, te dice qué nivel, qué tan bueno esto es, tiene un comparativo general, porque tiene muchas cosas premium ya incluidas en el nivel free. Ya tiene todo de acuerdo al sistema de trabajo, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, todo ya está, o sea, tipo, va a tener cosas premium que te van a facilitar todo. Está muy interesante eso, muy interesante. Y me comentaste que tenés alguna idea de algún nuevo
programa televisivo, básicamente. Sí, está en proyecto. Muchos siempre tienen, el mayor problema de los empresarios en Paraguay es gestión. Tipo, no saben controlar, no saben qué es un balance, libros de ventas, como estábamos hablando hace rato. Entonces, armar un programa para invertir en empresas, tipo en Shark Tank, en donde invertimos capital o capital intelectual o ambos, que normalmente es ambos. ¿Vamos a tener un Shark Tank de Paraguay? Sí, ¿Por qué? porque la idea es crear contenido, ayudar a las personas, tener audiencia y armar varios negocios en ese ecosistema. Yo quiero candidatarme como tiburón. No, soy la persona más creíble para ser un tiburón de Shark Tank. Ah, ahí va a estar la silla, apretar el botón y girar tipo un voice. No, bueno, es una cosa que te digo, sería interesante también en general. Lo que yo comento varias veces es que hasta a nivel de format televisivos, Shark Tank es solo un ejemplo de muchos formats que funcionan en todo el mundo y acá no hay. Históricamente en Y el que ya están mundo. mucho tiempo funcional. Porque acá se abre un programa, en 1 o 2 años se cierra, se abre otro. Así, no tienen un Big Brother o cosas así que ya están hace 20 o 30 años ¿Piensas funcionando. que sea una mentalidad paraguaya esa? Podría ser, porque tipo, quieren probar, tipo, acá hacen lo que quieren hacer, no hacen lo que ya funciona y lo que ya se probó en el tiempo. Yo quiero abrir un programa de tal, hace porque quiere. Qué bueno que para hacer plata no tenés que reinventar la rueda, ¿no? Porque si vos quieres hacer alguna cosa de entretenimiento en Reino Unido, tienes que salir al mercado con algo increíblemente innovador, porque si no, no vas a romper la barrera de las personas, nadie va a hablar de vos, nadie va a saber quién sos. Es solo copiar y replicar acá. Marketing, marca personal. Vos tenés muchas personas que te siguen. ¿Cuál es, en tu opinión, en este momento de donde estás como empresario, la mejor forma de aprovechar eso? Yo busco más siempre aportar valor. Ahora, directamente este año, voy a empezar a monetizar todo lo que estoy construyendo. Voy a empezar a construir sistemas, gestión, abrir mucho lo que es formación. Ahora estoy buscando, estamos conectando con una universidad para crear formaciones, certificarlas por la universidad, crear un ecosistema de educación también fuerte. Tipo, para darlo educación. Yo en un momento inicié un proyecto, pero nunca ejecuté, que le llamé Speed University. Que la idea acá es, vos, mi información, la importación, tiene 2 horas de contenido. En 2 horas de contenido vos ya aprendes todo lo que necesitas. No es un lugar donde necesitas 300 horas, Tres 70 horas. años, No, no, sí. no. En una noche, en una madrugada, vos te vas a ver todo el contenido y ya tenés todo. E importar coches, yo vi que algunas veces lo hiciste, ¿no? Sí, Mustang y cosas así. sí. ¿Qué tal? ¿Funciona? Es muy bueno, tipo un Mustang te sale $20.000, precio acá de mercado te sale 35.000, tenés un margen bueno. Pero no paga impuesto a la Sí importación. paga, sí paga. Entonces 20.000 es lo que pago en Estados Unidos. No, en Estados Unidos paga 10.000, 8. Ah, ok, 20 20.000 es terminado. fixo acá. Ah, ok. Porque en Estados Unidos a mí me costó el último 10.000. Ahí tenés impuestos del 30% de valor de mercado Paraguay, tenés costo de flete y otras cosas y te salen unos 20.000 más o menos. Si yo compro un coche en Estados Unidos por $10.000, en Paraguay me llega terminado a 20.000 y lo vendes. Yo puedo comprar un Porsche a $10.000, pero el valor de mercado del Porsche es $100.000. No es el precio que compraste allá, pagas el impuesto de acuerdo al valor de mercado. El Uh, Mustang vale acá en promedio ese precio, entonces yo pago el 30% de impuesto de acuerdo al precio en Paraguay. Eso es interesante. ok, ok. Si vos Pero te sí, compraste. por eso hacer un análisis de este auto de acuerdo al precio que pagas, impuestos, conviene. La mayoría de los casos sí conviene. Ok, Ahí tenés otros factores que es factor tiempo en tránsito que va de 60 días, despacho que puede ir 5 a 10 días, tránsito, y el tiempo de venta. ¿quién es que decide el valor que tiene acá el coche? Se paga un tasador que evalúa un precio de mercado, ve todo, hace un análisis completo y ahí evalúa el precio de valuation del auto en Paraguay y ahí se quita tu impuesto. ¿Ya pensaste comprar, no sé, coches eléctricos en China? Bueno, eléctricos e híbridos pagan impuestos casi Cero, nada, ¿no? ceros, tipo, pagan algunas cositas extra, o sea que los que traen vehículos eléctricos e híbridos tienen una buena ventaja. Pero para mí es un rubro que yo hago por hobby. Y Y aprendí, al final le consigues manejar gratis, sí, básicamente. Después vendes en Paraguay y listo. sí, Qué exacto. genial. Sino alguna inversión en que vos estás simplemente poniendo capital sin trabajo. ¿Haces algo?
tengo algunos, pero yo tenía mucho lo que es fondos disponibles, tenía muchas inversiones que me pagaban ya mi jubilación, desde los 20 que ya no necesito trabajar y solo porque yo no quiero hacer cualquier negocio para ganar plata. Entonces yo solo me enfoco en tocar negocios así, tipo cualquier negocio yo no quiero tocar, busco negocios que sean grandes, que tengan ese retorno. Entonces este año yo tenía mucho fondo de inversión, tenía Cadien, Avalon, Itaú Invest, muchas cosas. Y empecé a vaciar todo. Yo soy joven, tengo 24 años, tengo una vida por delante. Voy a invertir eso en inversiones donde me genera mucho más retorno. Tipo, quitar esos 15% asegurados que tengo acá y pasarlo a mis 60 a 300% de ROI que tengo en mis negocios aparte. No piensas, pero que al mismo tiempo es una cosa que cuando vas a tener mucho capital no vas a poder lograr el mismo ROI. Pues, por ejemplo, el mercado de la importación de Paraguay no es infinito. Sí, porque depende también, tipo, mientras más capital tenés, más inversiones seguras buscas. Y eso me estaba pasando a mí. Entonces, tipo, tengo acciones en Paraguay de bancos, todo eso, que me dan un buen dinero anual. Pero yo estaba muy seguro en ese aspecto. Ahora voy a tirar toda la otra balanza porque quiero realmente de acá a 2 años tener una libertad económica diferente. Va a llegar un tope en que no es Sí, posible sustentar esta, porque yo ahora este estoy desarrollo. haciendo esto con yo solo. Y es un error que cometí muchos años. O Entonces, sea, hay un punto en que no va a ser más tan rentable. sí, y por eso ahora tengo que montar equipo. Tengo que tener personas a mi lado delegándole todo porque yo sé que solo no voy a llegar a ningún lado, pero también soy una persona humana y también sé que tengo ese miedo, como todos. Tipo, cuando vas a tomar una decisión que va a ser un inicio de algo muy grande o el inicio de algo nuevo, tenés ese miedo que para mí es normal. Cuando tomo decisiones donde va a generar un impacto grande en mi vida, tengo ese miedo de iniciar, no cuándo contratar, cosa que siempre me impidió crecer más. Total, no, es una cosa que hay que romper como barrera de confianza como empresario. Contratar personas hasta que tengas miedo es una mierda porque no te deja dormir la noche, estás preocupado. Por eso todos los negocios que yo abro, abro con un socio. O sea, tengo miedo de ese equipo que tengo que lograr. Yo perdí ese problema con el tiempo. Hubo noches en que yo no dormía porque pensaba de que tenía que emplear mi cuarto y quinto empleado. Hoy día ya veo que tipo es la tercera vez en un mes que no se limpió esta cosa, yo contrato a uno para que solo limpie esta cosa y después voy viendo con el tiempo qué más puede hacer. Cualquier cosa sea cocinar, limpiar, todas las cosas de la casa, compras y tal, Que sean repetitivas. hay un empleado full time para hacer esto. Hay que hacer un proyecto nuevo, necesitamos 5 personas, métele 5 personas nuevas. Realmente el problema es cómo contratar personas buenas, pero contratar es una cosa que se tiene que volver normal. Si yo como dueño del negocio hago la misma cosa más de una vez por mes, necesariamente tiene que estar una persona que haga esta cosa. Además, es imposible decir que tu negocio es escalable si no tienes la comprobada 100% prueba de que puede hacerlo alguien que no seas tú. Si estás haciendo vos la cosa o piensas que sea escalable porque tu modelo piensas que sea escalable. Después pruebas 10 personas y las 10 no consiguen aprender a hacer lo que estás haciendo. Ahí te das cuenta que sos tipo Cristiano Ronaldo. Un inconveniente entre todo esto es que el ciclo de personas. Y yo quiero amigos que sean mayores que yo. Yo no quiero ser el mejor de todos mis ciclos. Yo quiero a alguien mejor para aprender, para Ok, ver. te falta un network. Sí, En mi network, por ejemplo, mis clientes que vienen al país, muchas veces yo soy nadie. O sea, ellos tienen empresas con 4.000 empleados. Yo tengo 45 y digo, bueno, y me da mucha gana, especialmente cuando me doy cuenta que ellos no tienen alguna cosa más especial que yo. Entonces, si veo que el tipo logró 10, 20 veces más sin tener necesariamente más gana, más inteligencia o más skill, ahí te da realmente esta ese adrenalina de que impulso de que vos querés también hacer, podés. hacer, 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 hacer. ¿Estás contento que tu mercado sea Paraguay? Sí. O- ¿Cambiarías Paraguay con algún otro mercado? Para negocios, no, no tanto. Me gusta. Es un mercado que todavía no está explorado. Hay muchas oportunidades, bajas barreras. Querés abrir un negocio, cualquier cosa que abras, en una semana ya tenés todo. No, es todo muy fácil. Las barreras de empezar es nada. Para mí, Paraguay, analizando todo, es un buen mercado para todo. Yo estoy de acuerdísimo, estoy 100% de acuerdo. A ver, nada más, sí.
Tío, realmente muchísimas gracias porque fue un podcast brillante. Quiero hacer una cosa. Lo voy a contactar con Dario y voy a importar alguna cosa a Paraguay. Alguna cosa para revender en Paraguay voy a importar, sí o sí. Prometo. Vamos a hacer un proceso de importación. Totalmente, sí o sí, sí o sí. Es muy fácil, elegí un producto, enviamos la importadora trae, es tipo easy. No tengo que demostrar que se puede hacer plata con esta cosa. Tío, muchísimas gracias. Un gusto, nos vemos pronto. Sí, nos vemos muy pronto.